Las dos. Bueno, nosotros somos Isabela Pino, Laura Montaño y Daniel Noreña y nosotros vamos a hablarles acerca del análisis de riesgos y rendimientos para el proyecto de inversión de una cantera de explotación minera en Yotoko Valle. Nosotros dividimos este trabajo en los siguientes puntos: introducción, contexto del proyecto y del sector de la construcción, el modelo aplicado en el que utilizamos el Risk Simulator, después hicimos una discusión de resultados y por último llegamos a conclusiones y recomendaciones. Entonces, para iniciar, en la introducción, después del aire y del agua, los materiales de construcción son el tercer bien más demandado per cápita en el mundo y se puede medir el crecimiento real de una economía según cómo el sector de la construcción se desenvuelva, ya que este es el reflejo de inversión que se traduce inmediatamente en bienestar social. Lograr atender este tipo de actividad económica es bastante beneficioso para una empresa de explotación minera, ya que el valor agregado de empresas de esta índole se da en la transformación de la piedra a tamaños que sean solicitados para mezclarse con agregados y crear diferentes productos de construcción, ya sea pues el concreto, el cemento, el pavimento, la arenisca, la base o la subbase. Todo esto pues viene de una sola loma, es decir, que el producto ya está ahí, solamente que se crean diferentes productos de uno mismo. Este trabajo pues pretende medir el riesgo que puede percibir una empresa de explotación minera al realizar proyectos de inversión, que en este caso será de expansión, para atender una creciente demanda de materiales de construcción. Entonces aquí buscamos escoger un proyecto entre dos opciones que tiene para estar a la vanguardia en proveer piedra diabasa para materiales de construcción de la manera más rentable posible. Y la rentabilidad en este proyecto se medirá en términos de BPN, obtenido por opción de inversión, y la TIR, pues obtenida, dado que en esta empresa se tiene una tasa de descuento de 20%. En cuanto al contexto del proyecto y el sector de la construcción, es necesario pues crear un contexto en el cual Los Triturados del Chocho es una empresa que nace hace 75 años, es decir, en el año 1945, a orillas de la quebrada del Chocho, en el Aguacatal, al occidente de Cali. A lo largo de los años, en su extenso recorrido produciendo materiales de construcción, que son especialmente agregados para concretos y pavimentos en forma de bases, subbases y piedra de abasa, ha crecido de una forma sobresaliente, como es de esperarse de este tipo de empresas, que componen un sector muy estable, que es el de la explotación de minas y canteras. Es un sector que a la vez es sombra de otro sector de actividad económica aún más estable y de un crecimiento bastante sostenido, que es el de la construcción. Entonces, considerando el papel importante de estas empresas para el desarrollo de infraestructura física, ya sea de cualquier índole, como la vivienda, la industria o de acceso público, Triturados del Chocho ha contemplado expandirse para atender de forma más eficiente, oportuna y competitiva los proyectos de construcción en otros municipios del Valle del Cauca que tienen que abastecerse de material. Entonces, resulta que el municipio que más remesa recibe en toda Colombia es Tuluá. Y esos ingresos, que incluso se inflan gracias a la tasa de cambio, son activos financieros de familias que apetecen, pues, por sobre todo la propiedad raíz. Entonces, se ha logrado impulsar la edificación de viviendas en esta zona. Además, para atraer capital a la región y dinamizar el crecimiento económico con la figura de zonas francas, se está materializando un foco económico rural por Palmira con las zonas francas del Pacífico y la Palma Seca, que en el 2019 crecieron más del 20%. Entonces, incluso para magnificar este dato, encontramos que según el reporte de ritmo exportador de la Cámara de Comercio de Cali, las exportaciones desde tres de las cuatro pues, de las zonas francas permanentes de la región representaron el 44.1% del total vendido por estos territorios en Colombia. Y la zona franca líder es Palma Seca, que está en proceso de renovación por 30 años más.
Y como dato general, pues la zona franca del Pacífico ocupa 77 hectáreas y ha iniciado el año pasado una ampliación de casi 3 kilómetros cuadrados, que ya está concluyendo y ahora van en 5 kilómetros cuadrados en bodegas nuevas. Las zonas francas son muy atractivas porque tienen un beneficio tributario y aduanero. Las zonas francas del Pacífico y de Palma Seca, por ejemplo, pagan 20% como tarifa única de impuesto de renta para compañías industriales de bienes y de servicios versus 33% en Colombia. Pagan incluso 0% de IVA para bienes e insumos comprados en Colombia o importados y no han llegado al territorio aduanero nacional. Por tanto, mientras los equipos, insumos, maquinarias y repuestos permanezcan en la zona franca, pues no pagan ese impuesto del valor agregado. Incluso están exonerados de parafiscales. Todos estos datos reafirman el rumbo de concentración económica a nivel regional que se está dando y que de manera pues desenfrenada demandará lo esencial, que son los materiales de construcción en los que se está hablando en este proyecto. Por todo lo anterior que he mencionado, Triturados el Chocho, con un nuevo socio, dueño de tierras en Yotoco, que posee licencias para explotación minera, está evaluando la posibilidad de montar una planta trituradora en esta ubicación, con el fin de conformar una cantera de explotación minera a cielo abierto que abastezca esta emergente demanda de materiales de construcción, que por ahora no logra abastecer competitivamente, pues dados los costos de fletes y la competencia que existe, que en este momento está ubicado en Venga, al norte de Cali. Eh, Finalmente, pues Yotoco representa una ventaja monumental, ya que es un punto medio equidistante entre Tuluá y las zonas francas mencionadas por Palmira. Además, es vecino colindante de Buga. Y pues ya ahí les mostramos la ubicación en el mapa. Entonces, sigue el modelo aplicado. Bueno, Triturados del Chocho, al fin y al cabo, es una empresa de explotación minera que tiene esa experticia, que es un sector muy rentable, como ya dijo Isa, y lo que nosotros nos vamos a encontrar a la hora de hacer un flujo de caja y establecer la rentabilidad de los proyectos, es que a diferencia de otros proyectos financieros, no hay una opción buena y una opción mala. Hay una opción que es más rentable que otra, pero ambas le van a representar beneficios a la empresa, porque sí o sí se van a necesitar materiales de construcción. Y lo que sucede es que en esta situación en la que se encuentra la empresa, tienen una oportunidad única y pueden atender esa demanda emergente en el norte del departamento, para lo cual vamos a analizar dos alternativas que nos planteó el gerente. En la primera alternativa se observan los costos y utilidades que puede dejar una inversión en una planta trituradora para conformar la sede en Yotoco. Esto es que Triturados el Chocho, que ya tiene una trituradora, ¿cómo funciona una empresa de explotación minera? Lo que es que tienen unos permisos para explotación, tienen una cantera, que es una mina a cielo abierto con unos balcones, en donde de manera metodológica explotan y sacan piedras grandes que luego las transforman, las rompen en donde ha resultado la explotación, para poder meterla en volquetas que dentro de la empresa las llevan a una sede que es una planta trituradora y de ahí se granula o se pasa a tamaños más pequeños que por las características pueden servir para una cosa u otra. Realmente la maquinaria grande está en la planta trituradora y Trituradas el Chocho con este socio pretende montar una en Yotoco. Eso es una inversión sustanciosa y la alternativa entonces de no hacerse para no dejar esa demanda en el norte del departamento desatendida sería comprar 6 volquetas propias doble troque para que la empresa atienda esas demandas desde Cali en la cantera que ya tienen, con la trituradora que ya tienen. Claro, con una menor capacidad porque pues, solo serían 6 volquetas viajando constantemente y no una trituradora ya montada ya, pero con una ventaja de reducir el costo de flete, ya que serían volquetas propias, comparado con lo que ya pagan en la actualidad, y tal vez si en las variables de salida del modelo, que son el BPN y la TIR, sería mejor esto, vemos que es mejor esto, no habría una necesidad de realizar esa extraorbitante inversión en Yotoco. Lo que vamos a hacer es mostrarle al gerente, antes de que él dé el visto bueno para esa inversión en Yotoco, si puede que haya una alternativa más rentable. Entonces, nosotros hicimos un estado de resultados y un flujo de caja del proyecto para ambas opciones con datos que nos compartió el gerente de la empresa.
Datos muy importantes para construirlo. Entonces, para los ingresos operacionales, nosotros sabemos que el precio del metro cuadrado de piedra de base es de 60.000 pesos en el primer año y oscila y va a seguir creciendo con la inflación y en general con un porcentaje de variación de precio a esta tasa que vemos aquí. Lo primero a destacar sería que un proyecto de este tipo lo pronostican para 10 años, pero ahí hay una diferencia que nosotros queremos plasmar y es que aunque el gerente nos dice que él quiere ver qué tan rentable les resultaría eso a 10 años, él también nos cuenta que él no espera que se pague en 10 años esa trituradora, él sabe que se puede pagar antes, pero que él en cualquier caso, pues suponiendo que él no ha hecho este ejercicio ya, quiere saber si de pronto este proyecto de la trituradora en Yotoco se le excede esos 10 años, en cuyo caso a él no le interesaría. La primera cifra importante y significativa es que la inversión de activos fijos, lo que cuesta montar una planta trituradora nueva, que es básicamente una industria, pues una fábrica ya, son 4.000 millones de pesos. De esos 4.000 millones de pesos, hay un trato de 50-50 entre el socio dueño de la tierra y Triturados El Chocho para que cada uno ponga 2.000 millones de pesos. Para eso el Chocho va a incurrir en un crédito por 1.000 millones de pesos y en los otros 1.000 millones de pesos van a salir de los socios. Construimos pues el estado de resultados. Nosotros pronosticamos, pues junto con el gerente, unas ventas en este norte del departamento por todos los factores que ya compartió mi compañera Isabela, de 150.000 metros cuadrados por año a un ritmo creciente. Y ese ritmo creciente va a ser nuestra primera variable de entrada, que hay un comportamiento, una distribución normal en la cual podemos ver cómo se comparten, cómo se comportan estas ventas pronosticadas en cada año. Vemos que hay un porcentaje de variación del precio del 5%, pero también eso va a seguir una distribución normal, cerca de este 5%. Y nos hablan de que hay unos costos fijos de 2.000 millones de pesos, pero unos costos variables para volquetas de operación interna, para muchas otras cosas de la maquinaria que se necesita acá y en general los movimientos, de 2.500 millones de pesos, que va a seguir una distribución uniforme con un mínimo en 2.000 millones de pesos y un máximo en 3.000 millones de pesos. Son cifras que por experiencia ya el gerente sabe y conoce. Eh, Se esperan pues una utilidad operacional de 4.100 millones de pesos, unos impuestos del 32%, la utilidad antes de impuestos, y una utilidad neta al final de 1.660 aproximadamente millones de pesos para el primer año, y va a crecer en cada año a medida en que se espera que crezca esas ventas pronosticadas todos los años. Se refleja por esta cifra. Para construir el flujo de caja del proyecto de 10 años, cogimos esta utilidad operacional, le restamos los impuestos operativos, sacamos una utilidad neta operativa, le sumamos unas depreciaciones y amortizaciones, ya que vamos a seguir una depreciación en línea de 10 años, y si son 10 años en los que se depreciará la planta trituradora, de los 4.000 millones de pesos, cada año se deprecia 400 millones de pesos, para un flujo de caja bruto en el primer año de 3.188 millones de pesos. Algo importante que quiero destacar aquí es que no va a haber un valor de salvamento, es decir, a los 10 años no se pretende vender esa planta trituradora. Se espera que la empresa siga indefinidamente. Simplemente se quería ver en estos 10 años si se pagaba o no se pagaba el proyecto, que a primera instancia vamos a ver que sí, que en este ejercicio, digamos, aparecen unas cifras aquí, pero después de las 3.000 iteraciones con el Risk Simulator vamos a ver que, pues, que no está muy lejos de estas cifras, el promedio de lo que puede ser algo esperado, y que en general va a representar una inversión muy, muy atractiva porque es muy, muy rentable, que de hecho se espera que se pague en estos primeros años. Entonces les vamos a mostrar cómo construimos en el Risk Simulator estas variables de entrada. Bueno, se espera que el precio del metro cuadrado de Yabasa crezca aproximadamente 5% cada año. Escogimos este material, aunque Triturados del Chocho produce en otros tamaños y presentaciones, consideramos fue la piedra de Yabasa. 5% por año, ya se está incluyendo la inflación. Sin embargo, podría ser que varíe más o menos un 1%. Ahí está la desviación estándar. También sabemos que la media de ventas va a ser de 150.000 metros cuadrados por año, con una desviación estándar de 3.000 metros cuadrados, y que las ventas van a crecer el 10% en volumen cada año. Sin embargo, ese crecimiento va a darse en los primeros 5 años. A partir de ahí, no va a crecer, sino que va a volver a esos 150.000 que se esperan por año, que es el crecimiento normal de la
del sector industrial, del sector económico del que estamos hablando, pero como estamos hablando de que en este momento hay una oportunidad y un costo de oportunidad por el boom que se está dando de la construcción en Tuluá y en las zonas francas, que está pasando ya, en estos primeros 5 años va a haber ese crecimiento y no en los siguientes 5 años. Entonces, eso lo consideramos también cuando armamos el Excel. Y esos serían los datos para analizar esa opción 1. Esta es la depreciación que construimos para la planta trituradora en Yotoco a 10 años, con un valor en libros de 4.000 millones de pesos, la depreciación por periodo de 400 millones de pesos, los 10 años. Y como les mencioné, tendrían que incurrir un crédito con un banco para hacer esta inversión de la planta trituradora y ponerla a trabajar de 1.000 millones de pesos con una tasa de interés del 16% efectivo anual. Entonces, eso dejaría para un abono constante unas cuotas diferenciadas de alrededor de los 200, luego 100 y pico millones de pesos por año. Para la opción 2, nosotros vemos listo. Aquí este es un proyecto de ingeniería financiera en el que ambos van a dar cifras muy altas, pero vamos a ver si de pronto hay mayor rentabilidad sin incurrir en esa inversión de 4.000 millones de pesos, sino que mandando volquetas se logra igual captar esa utilidad no incurriendo en esos costos. Entonces la empresa del Chocho ya cuenta con varias volquetas. Hay que hacer una diferenciación ahí, es que las volquetas que son propias de la empresa son para la operación interna, es decir, que se usan para mover las piedras hacia la trituradora y luego de la trituradora ya la piedra granulada hacia los patios de almacenamiento. Sin embargo, cuando se va a despachar a los clientes, sea en planta o en obra, usan unos terceros. Hay una empresa tercera que mueve ese material en volquetas que ellos alquilan. En dado caso que no salga tan rentable la opción de entrar en sociedad, el Chocho va a querer captar igual esa demanda del norte del valle y no quedarse atrás. Y el gerente nos comenta que la inversión sería, ellos piensan 6 volquetas doble troque, que tiene unas características que más adelante les voy a comentar para poder armar este estado de resultados, que tiene en general unas estructuras muy parecidas al proyecto anterior. Sin embargo, lo que pasa es que aunque el precio vaya a ser igual digamos que el precio del metro cuadrado no va a cambiar, sea que se use de una forma u otra, que se mande la piedra, las ventas pronosticadas van a ser diferentes porque aunque haya una demanda grande, las ventas efectivas van a ser menos porque la capacidad de las volquetas para enviarlas no va a ser lo mismo que ya teniendo una planta trituradora allá, y eso se va a ver reflejado después aquí en ese estado de resultados. La inversión en activos fijos va a ser de 2.400 millones de pesos, que es el valor de las 6 volquetas. Y en este caso sí estamos esperando al final de 10 años venderlas. Entonces va a haber una venta de 480 millones de pesos. Las variables de entrada para el Risk Simulator van a ser muy parecidas, es decir, se espera que las ventas sean menores, no de 150.000 por año, sino de 81.000 metros cuadrados por año, con una desviación estándar parecida de 3.000 metros cuadrados. La tasa de crecimiento del precio va a ser lo mismo, de 5% anual, con una desviación estándar del 1%. En este caso, los costos variables también son una otra variable de entrada, igual que en el modelo anterior, pero los costos variables ya no van a tener una distribución uniforme con rango de los 2.000 a los 3.000 millones de pesos, sino mucho menor, de los 1.500 a los 2.600 millones de pesos, porque cambia el modelo de negocio. Ya no va a ser una trituradora con unos costos variables, sino pues, un envío de fletes desde la trituradora y la cantera de Cali, pues que tiene unos costos menores. ¿Qué datos se usaron para construir esto? Que si la empresa toma la opción de las volquetas, hay un límite. 6 volquetas, cada una volqueta de esas doble troque tiene una capacidad de 15 metros cuadrados cada una y trabajan 300 días al año. Aquí no habría que incurrir en un crédito, que es un punto a favor, pero se compensa con que pues, es una menor capacidad. Las volquetas doble troque cuestan 400 millones de pesos, el salvamento por volquetas de 80 millones de pesos, cada una realizaría 3 viajes diarios, la capacidad es de 15 metros cuadrados, lo que ya les mencioné, 300 días al año. Cuesta 700 pesos transportar 1 metro cuadrado de piedra de basa 1 kilómetro. Hay 60 kilómetros del Chocho a Yotoco y sus alrededores. Por tanto, haciendo los cálculos, el costo por volqueta por año va a ser de 133.333 millones de pesos por año. Y el costo del viaje sale en 42.000 pesos cada uno. Y pues se espera que se hagan muchos viajes. 3 viajes diarios, son 6 volquetas, son muchos viajes.
Y la depreciación de las volquetas, de nuevo, también se hizo para 10 años, con una depreciación por periodo de 240 millones de pesos. Entonces, que quede muy claro que las variables de entrada en ambos modelos son las mismas, pero que las características pues, del proyecto son diferentes. Pues los costos variables son diferentes. Una cosa es tener la planta y otra cosa es mandar volquetas. Que la distribución uniforme se usa para el porcentaje de crecimiento del precio del metro cuadrado y para las ventas pronosticadas, y que más bien se usa una distribución uniforme, no normal sino uniforme, para los costos variables. Entonces, vamos a discutir los resultados de este modelo que encontramos. De los resultados anteriores, podemos observar que de acuerdo con la predicción del gerente, no resulta rentable comprar las 6 volquetas para que realicen los trayectos constantemente a Yotoco y sus alrededores, comparado con montar la planta trituradora allá. Es claro que ambos proyectos son viables, porque arrojan un BPN positivo y la TIR es muy superior a la tasa de descuento para proyectos de la empresa. La TIR de montar la planta es del 94%, mientras que la de comprar volquetas es del 83%. Similarmente con los BPNs, el de la primera opción oscila por los 13.000 millones de pesos versus casi 7.000 millones de la segunda opción. En términos de la rentabilidad, lo mejor es montar la planta trituradora y moliendo desde allá, distribuir a los alrededores. No hay problema en incurrir en créditos ni tocarles los bolsillos a los socios para una inversión en infraestructura que es excelente. Por último, podemos concluir que la herramienta de Risk Simulator es útil y valiosa para proyectar escenarios a través de la distribución probabilística, con las que se puede comportar una variable en miles de iteraciones, y seguramente darle al usuario de la herramienta un conocimiento ventajoso para examinar un proyecto de inversión, acercándolo a la realidad. A pesar de eso, es el mismo inversionista el que debe contemplar más allá de los outputs de la rentabilidad, que le conviene más a la empresa medido a la solvencia a largo plazo, costos de oportunidad y acceso a nuevos proyectos o mercados. No solo es mucho más rentable invertir en la planta trituradora. Si se invierte en las volquetas, se está sobrecargando la planta trituradora que ya opera en Cali con el material para despachar dentro de la ciudad con los mercados actuales, más los que adquieren en el norte del valle, sumado a que explotarían de manera mucho más rápido las reservas de piedra. Nuestra recomendación al señor gerente de Trituradores El Chocho es, siendo la opción más rentable, viable y con mucho más retorno, se le exhorta a que realice la inversión de la planta, considerando además que esta tendrá ventajas competitivas ocultas como el acceso a mercados aledaños, la descongestión de la planta de Cali y el acceso a muchos más años de piedra para la empresa. Lo que menciona mi compañera Laura es muy cierto, de que al Triturados El Chocho en su cantera del Aguacatá le quedan 200 años de explotación. Eso es un tiempo significativo, pero cuando se acabe, se acabó. Y atender estos mercados es una opción única para la solvencia a más largo plazo de la empresa. Y con los resultados que ella mencionó, viéndolo por la tiro del BPN, vemos que el BPN de mandar las volquetas es aproximadamente de 7.000 millones. Aquí se ve 7.000 millones, que es muy bueno, definitivamente muy, muy bueno, pero que en el caso de montar la trituradora nos va a dar más alto, que son 13.000 millones de pesos, y eso se debe a que van a ser mucho mayores las ventas teniendo la trituradora ya, y pues en general representa unos activos más apetecibles, en general mucho más atractivos para esta empresa. Entonces, esto yo creo que es información que el gerente seguramente ya intuía, pero nos parece que de este ejercicio sacar el manejo de Risk Simulator fue muy importante para nosotros porque nos da variables cuantitativas medibles, nos da resultados sustanciosos comparables y nos permite tomar decisiones con mucha más seguridad. Entonces, muchas gracias y esto fue nuestro trabajo.